Muy bien. El día de hoy nos toca ver cómo predicar las epístolas o las cartas, como regularmente se las llama. Y antes de comenzar a ver cómo leer las cartas y aún cómo predicarlas, vamos a definir un poquito lo que son las epístolas. Las epístolas son cartas en su sentido general, en su sentido particular, porque tienen un autor, un destinatario, motivo para ser escritas, una despedida, tal y como las cartas lo tienen. Y esto es muy importante. Es un texto inspirado, sí, pero sin embargo tiene una estructura propia de una carta. Aún suelen contener aspectos biográficos del autor. Cuando tú vas a segunda de Corintios, en el capítulo 11, si no mal recuerdo, puedes ver allí, de versículo 16 al 33, no lo vamos a leer, pero esa porción de la palabra es muy interesante porque Pablo habla de sus sufrimientos. Pablo habla acerca de sus viajes. Así que muchas de las cartas van a tener este contenido biográfico del autor. Otra cosa muy importante de las cartas es que son obras ocasionales que surgen bajo circunstancias concretas. Cada carta responde a una cuestión que se está dando en la comunidad a la cual se está dirigiendo. Sobre todo podemos notar eso en la carta de los Corintios. ¿Por qué Pablo habla acerca de la unidad en su carta a los Corintios? ¿Por qué? Porque estaba respondiendo a una situación particular, la división dentro del cuerpo de Cristo. Algunos estaban prefiriendo a Pablo, otros estaban prefiriendo a Pedro, otros a Apolos, y así sucesivamente. El pueblo de Dios en la comunidad de Corinto estaba dividida porque tenían preferencia entre un maestro u otro. Y Pablo entonces tiene que escribir a la iglesia de Corinto acerca de la unidad. Por eso es importante que cuando nos propongamos a predicar un texto de las cartas, de las epístolas, podamos ver el contexto. ¿Por qué Pablo aborda esta cuestión? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia de Corinto? Eso es importante. ¿Qué está pasando aquí? El cual hace que Pablo hable de esta manera. Es así como Pablo en 1 Corintios 13 habla acerca del amor, porque el amor iba a producir unidad dentro de los corintios. Ya que estaban divididos, necesitaban una exhortación acerca de amarse de la manera que Cristo ama. Ahora, aunque aborda circunstancias en particular en cada iglesia, sin embargo, las epístolas o las cartas también son aplicables a la iglesia universal y aún a la iglesia de hoy. Cada carta enviada por Pablo u otro tenía que ser leída de manera pública, no solamente ante la iglesia destinataria, sino también aquella iglesia debía pasar la carta a otra iglesia para que también sea leída en las otras iglesias. Así leemos, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, lo siguiente. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice: pues Dios no es un Dios de confusión, versículo 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Es decir, que si bien es cierto, el apóstol Pablo estaba tocando aquí el tema de el orden dentro de la iglesia, tales principios dados a la iglesia de Corinto también se aplicaban a todas las iglesias. Eso es importante. Aunque los autores toquen temas particulares en cada comunidad cristiana,
los principios ahí dados en las cartas se aplican a todas las iglesias. Dios es un Dios no de confusión, sino de orden. Entonces el servicio público debe ser de manera que ordenada, ¿no? Y esto se aplica a todas las iglesias, dice el apóstol Pablo, no solamente a la iglesia de Corinto. Otra característica importante de las cartas es que también usan figuras retóricas. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, las hipérboles. En el capítulo 15 de esa misma carta, 1 de Corintios, versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fíjate lo que está haciendo el apóstol Pablo en el versículo 32. Él dice que batalló con fieras. ¿Hablará de fieras de manera literal? No está hablando de fieras de manera literal. Está hablando de ciertos enemigos suyos que le atacaban como fieras. Entonces está usando aquí una figura retórica llamada la hipérbole. ¿Qué significa la hipérbole? Es una frase que expresa exageración para llamar la atención. Exageramos ciertas cosas para llamar la atención de nuestra audiencia. Por ejemplo, en la clase de homilética, nadie vino. ¿Será cierto? No, cierto. Pero ¿qué queremos expresar con esa frase? Que hubieron pocos, ¿cierto? ¿No? O por ejemplo, la prédica el domingo estuvo tan buena que todos empezaron a llorar. ¿Habrá sido cierto eso? No todos fueron conmovidos por el mensaje, pero es una hipérbole, es una frase exagerada para llamar la atención del oyente. En segundo lugar, tenemos en las cartas también construcciones de preguntas y respuestas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, esta también es una figura retórica, ¿no? Hacer una pregunta para enseñar una verdad. Hacemos una pregunta y nosotros mismos la respondemos para que la enseñanza sea de una manera más dinámica. Luego también están algunas preguntas retóricas con una respuesta obvia. Por ejemplo, hay un pasaje aquí que se malinterpreta muchas veces. En el capítulo 12 de 1 de Corintios, versículo 30. 1 de Corintios 12:30. Dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una respuesta? No hay una respuesta. Pero, sin embargo, la respuesta ahí está implícita por el contexto. Pablo anteriormente ha dicho que todos son un cuerpo. Algunos son manos, otros son pies. Es decir, ¿un cuerpo puede tener dos manos? Perdón, ¿un cuerpo puede tener dos manos derechas? ¿Dos manos izquierdas? No. Cada uno sirve para un propósito particular. Así que no todos tienen el don de sanidad. No todos tienen el don de profecía. No todos hablan en lenguas. Porque a cada uno se le ha dado un don particular para servir a un solo cuerpo. Entonces, la respuesta a esta pregunta está implícito en el contexto amplio, ¿no? En las palabras que preceden antes de esa pregunta, ¿no? Para responder esta pregunta, entonces tendríamos que leer todo el capítulo. Bien, tengamos mucho cuidado en aislar los textos de su contexto. Bien, también trae alegorías. Gálatas 4:26. Alegorías. Y ahorita voy a dar una explicación. Preguntas retóricas se llama. Retóricas. Tienen una respuesta para enseñar un principio, ¿no? Sea implícito, sea explícito, o sea, en el texto,
o sea que tengas que responderlo por medio del contexto, ¿no? Capítulo 4, versículo 26 dice, 4:26. Ajá. Aquí tenemos una alegoría. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Este pasaje es el favorito de la secta Dios Madre, ¿no? ¿No? Y a veces no sabemos cómo responder. Pero mira, hasta el título allí, en el versículo 21, antes del versículo 21, dice, alegoría de Sarai, Agar. No podemos tomar este contexto en su sentido literal. Es una alegoría. ¿Qué pasa? Pablo está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿no? El antiguo pacto que traía la ley, ¿no? Por el cual los hombres querían de algún modo u otro salvarse por medio de sus obras. Así Abraham tomó a Agar para cumplir la promesa de Dios en sus propias fuerzas. Pero con Sara no fue así, porque el fruto del vientre de Sara fue dada por medio de la promesa de Dios. Así entonces nosotros, dice, así entonces nosotros tenemos por madre a Sara. Y ahora, la Jerusalén es un tipo de esa simiente de donde nosotros salimos, ¿no? La Jerusalén es la ciudad, es la simiente que más tarde nacería de Sara, ¿no? Así que nosotros pertenecemos a esa simiente que viene a partir de la promesa. Versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que nosotros no somos nacidos por una voluntad de fuerza humana, sino que somos nacidos por medio de la promesa, ¿no? Por medio de esa simiente prometida en Cristo, ¿no? Entonces, es una alegoría lo que está haciendo, ¿no? El apóstol Pablo. Está tomando dos personajes y los está dando como representación. Una, como una salvación por obras, que es imposible, y la otra, de una salvación por gracia. Sara representa esa salvación por gracia. La Nueva Jerusalén representa esa promesa, ¿no? Y Agar, por otro lado, representa ese pacto mosaico que de algún modo u otro hizo que los hombres piensen que la salvación se obtenía por medio de las obras. Luego tenemos algunas personificaciones en la Escritura. Personificaciones, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 15. Personificaciones. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Fíjense cómo Santiago está tratando aquí la concupiscencia. Está tratando como ¿qué? Utiliza ahí palabras como concebir, dar a luz, como un bebé, ¿cierto? 1:15. Está personificando la concupiscencia como un bebé que es concebido y un bebé que finalmente se da a luz, ¿no? Fíjate esa personificación. La concupiscencia es algo abstracto, ¿no? Pero sin embargo Pablo usa esta personificación para que nos demos cuenta que al momento en que nosotros abrigamos ese pensamiento malo, lujurioso, lascivo en la mente, y a medida que nosotros reflexionamos, meditamos en esa concupiscencia, entonces se va haciendo cada vez más dominante en nuestra vida, al punto de que nosotros al final seamos controlados por este deseo pecaminoso y terminemos haciéndolo. Por eso es que Jesús dijo, aún cuando tú ves a una mujer para desearla y has cometido el pecado de adulterio en tu corazón. Esa es la concupiscencia, que primero empieza con una mirada, un pensamiento, y luego se va al acto, ¿no? Entonces, fíjense cómo Santiago está personificando la concupiscencia aquí como un bebé, ¿no? Que se concibe, que se da a luz.
que nace, ¿no? Interesante. También, claro, también tenemos metáforas. Y este es el último, para no cansarles mucho. Hay otra figura retórica, pero solamente vamos a tocar algunas. Metáforas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17 y 22. Segunda de Pedro 2, 17. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí el apóstol Pedro está comparando a los falsos maestros con nubes sin agua, ¿no? Fuentes, sin agua, ¿no? Es decir, aparentemente parecen tener agua, parecen saciar a aquellos que los escuchan, pero en realidad no los sacian porque no tienen agua. Nubes empujadas por la tormenta, ¿no? En versículo 22, pero les ha concedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en él. Los está comparando los falsos maestros con el perro, quien después de que ha regurgitado su comida o ha vomitado su comida, ¿no?, se lo come otra vez. Es decir, los falsos maestros aparentaban tener una vida piadosa, correcta, ética. Sin embargo, ¿qué pasaba? Cuando nadie los veía, ellos volvían a su pecado. Ellos volvían a su vómito. Eran como las puercas recién lavadas. Los falsos maestros aparentaban estar limpios, aparentaban estar puros. Sin embargo, cuando nadie los veía, se revolcaban en el lodo. Y eso es una de las características, esenciales de un falso maestro, de un falso ministro. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Son falsos ya o han sido vencidos por su pecado y han caído? Ahora, los falsos maestros de los que habla Segunda de Pedro son aquellos hombres que acostumbran a estar en su pecado y ni siquiera les duele cuando pecan. Uno como ministro no es perfecto, comete errores y peca muchas veces, pero un ministro llamado por Dios es aquel ministro que reconoce su pecado, se vuelve de su pecado en arrepentimiento y fe y crece en santificación luego del arrepentimiento. Pero estos falsos maestros de los cuales habla aquí Pedro son aquellos que están acostumbrados al pecado. Ellos lo hacen por deporte, como quien decirlo, y presentan una careta delante de la congregación cuando ellos realmente están viviendo vidas de inconversos. Puede ser también por el dinero, ¿no? Sería no en realidad por amor a Dios. Claro, el dinero es lo que mueve sus actos. Predican por dinero, visitan por dinero, discipulan por dinero, enseñan por dinero. Todo lo que les mueve es su amor al dinero, sus ansias de poder. Predican por poder, pastorean por poder. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ellos no están dispuestos a servir, ellos quieren ser servidos. Muy bien. Y con esto entonces hemos culminado algunas imágenes o algunas figuras retóricas que son presentadas en las epístolas. Las epístolas, por otro lado, poseen también un lenguaje simple. Cuando tú lees las epístolas, vas a ver que muchas de las cosas que ahí tú lees las puedes comprender fácilmente. Pero ¿todas las cosas serán igual de comprensibles o habrá también cosas complicadas? Hay cosas complicadas, ¿cierto? Mira lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Las sectas se valen de esto.
de esos pasajes complicados para malinterpretarlos y así persuadir a aquellos hermanos que no conocen las Escrituras, ¿no? O que son bebés espirituales, como se les llama. Por eso es que todo creyente tiene el deber de estudiar su Biblia, el deber de estudiar la Biblia. Es un deber. Debemos ser como los nobles de Berea, examinar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios, leer nuestras Biblias. No, es que los pastores nada más leen la Biblia, ellos necesitan predicar. No, todo creyente, porque el creyente debe examinar lo que su pastor dice. Es lógico, es lógico, ¿no? Somos, estamos poniendo nuestro ojo en un hombre, más que en el Señor. Entonces, eso es importante. Examinar toda predicación a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto. Si no entendemos un pasaje, estudiemos la Escritura a fondo. Tratemos de valernos de comentarios, ¿no? Comprémonos tal vez una Biblia de estudio en la cual nos pueda aclarar el significado. Estudiemos nuestra Biblia con nuestros hijos. Los hombres deben enseñar a sus esposas la Biblia y ellos deben ser los mejores teólogos en casa. Cuando la mujer tenga alguna pregunta de la Biblia, ¿a quién va a preguntar? ¿A quién tiene que preguntar? Al esposo. ¿Y el esposo qué tiene que hacer? Enseñarle. Enseñarle con sus palabras, como también enseñarle la Biblia con su ejemplo en casa. Eso se ha perdido, ¿no? Los esposos más bien derivan a la mujer al pastor. Ya le preguntas al pastor el domingo. No, esa es tu responsabilidad, hacer entender a tu mujer la palabra de Dios. Y, o sea, aparte, era como que se sacaba, no, decía, no, la palabra es esta. Y ahí recién, ahí voy a llamar, tú pastor, para ver si yo estoy mintiendo, o estoy dramático, ¿no? O la palabra sí dice. El pastor dice, no, sí, y aparte, a ver, no sé, no, mientras por este lado equivocado, y me sacaba texto, una tal, Sí, y está bien, ¿no? En la multitud de consejos hay sabiduría. A veces vas a corroborar, ¿no?, lo que has enseñado a tu esposa con otros hombres más sabios o tal vez con la misma sabiduría la cual Dios te ha dado, ¿no? Pero el hombre en el hogar debe ser el pastor de su hogar, enseñarle las escrituras a su esposa, instruirle a su esposa, animarle a su esposa, e instruir a sus hijos la palabra de Dios, reunir a sus hijos en un ayuno, un estudio bíblico en casa. No necesitas el permiso del pastor para hacer ayuno en tu casa. No necesitas. Tus ayunos son familiares. Tampoco necesitas el permiso del pastor para estudiar la Biblia con tus hijos y tu mujer, ¿no es así? No lo necesitas. Entonces, ese es el punto. Pero bueno, eso va a ayudar a que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra para comprender ciertos pasajes, aún en las epístolas, que suelen ser, como aquí el apóstol Pedro dice, difíciles de entender. Pero no olvidemos que también la palabra de Dios, las epístolas, son sencillas también, en cierto punto. Muy bien. ¿Para qué fueron escritas las epístolas? Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hay 3 razones por las cuales las epístolas fueron escritas. ¿Quién me dice una de ellas? Ahí en ese texto, versículo 3 y 4. Hay 3 razones. ¿Cuáles son? ¿Ah? Muy bien, la comunión de los unos con los otros, esa es una. Nuestra comunión con el Dios vivo, que implica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra razón más? Versículos 3 y 4.
El gozo. Claro, porque nuestra comunión con Dios va a producir gozo en nosotros y va a producir una mejor relación de los unos con los otros. Por eso fue escrita la palabra de Dios, para tener comunión con Dios por medio de Cristo, para tener comunión con los unos con los otros y para tener gozo en nuestro corazón aún en momentos difíciles. Así que esa es la cuestión, ese es el propósito por el cual las epístolas han sido escritas. Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre en las iglesias, en 1 Corintios 11:16. Así que las epístolas no han sido escritas para contender. Hay personas que utilizan este maravilloso libro que contiene la revelación divina para contender, ¿no? Para aplastar, para destruir de una manera orgullosa, de una manera altiva, para alzar sus egos. No, la Biblia no ha sido escrita para que nosotros alcemos nuestro ego de saber mucho más que otros, ni tampoco para destruir neciamente la fe de un hermano. La Biblia ha sido escrita para tener comunión con el Dios Trino por medio de Cristo, para tener comunión los unos con los otros y para hallar gozo en las promesas de Dios. Ahora pasemos a otro apartado. Ya hemos visto entonces algunos aspectos de las epístolas, importantísimos para poder comprenderlas. Y ahora pasemos a cómo predicar las epístolas. Cómo predicar las epístolas. Y para esta oportunidad voy a dar algunos consejos prácticos sobre cómo predicar las epístolas. Son 11 consejos. La primera es, elige una carta que aborde las necesidades del pueblo de Dios. Muy bien. Elige una carta que aborde las necesidades del pueblo de Dios. Fíjate que estamos hablando acerca de las necesidades del pueblo de Dios. No predicamos lo que la iglesia quiere, predicamos lo que la iglesia necesita. La iglesia no es un restaurante donde las personas vienen y van a encontrar lo que ellas quieren oír, lo que ellas quieren digerir. La iglesia es un lugar donde las personas van a encontrar aquello que necesitan. No ponemos una ánfora en la iglesia y le preguntamos a la iglesia, ¿qué quieres que yo predique el otro domingo? No, pasamos tiempo a solas con Dios de rodillas y le decimos, Señor, ¿qué quieres comunicar a tu iglesia? ¿Qué quieres que tu iglesia escuche? ¿Quieres reprender a tu iglesia? ¿Quieres consolarla? Pero no consultamos a la iglesia lo que vamos a predicar el domingo. Consultamos a Dios lo que quiere enseñar a su iglesia en su día. Entonces, cada carta aborda una cuestión en particular o muchas cuestiones. Así que toca ver cuál es la necesidad de la iglesia para abordar alguna carta en particular. Por ejemplo, si estás viendo que en tu iglesia hay muchas personas que tienen esa tendencia a pensar que la salvación se la ganan por medio de las obras, entonces puedes predicar capítulos acerca de Romanos o Gálatas. Romanos o Gálatas hablan mucho acerca del legalismo, ¿no? Y refutan ello. Pablo dice, si la salvación fuese por obras, entonces en vano está la gracia, porque la gracia es algo que no lo mereces. Si la salvación es algo que tú te mereces por medio de tus obras, eso no es gracia. Eso no es gracia. Igual también Pablo habla en los Gálatas, ¿no? Y en los Gálatas habla y refuta toda esa idea de que la gente sea salva por medio de ritos judaicos, ¿no? o cosas así. Pablo dice, no. La salvación viene únicamente por medio de Cristo. Si quieres que tu iglesia discierne entre los falsos maestros, puedes predicar 2 de Pedro. Estás viendo que algunos hermanos allí están escuchando ciertos predicadores que son herejes, que hablan falsedades de la Biblia. Entonces vas a tomar 2 de Pedro y lo vas a predicar. 2 de Pedro aborda toda esta cuestión de los falsos maestros, cómo lucen, cómo actúan, cómo es que nosotros debemos aún refutar sus ideas peligrosas. Si estás viendo tal vez desorden dentro del cuerpo de Cristo, tal vez puedes predicar sermones acerca de la carta de 1 de los Corintios, ¿no? Ahora, si estás viendo que en tu congregación
hay gente que piensa que una vez has sido salvo, bueno, ya, soy salvo, así que puedo vivir como yo quiera, no importan las obras, mi fe me va a salvar, así que no importa lo que yo haga con mi vida, voy a vivir mundanamente, carnalmente. Entonces vas a tener que predicar Santiago. Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Así que sí, es verdad, somos salvos únicamente por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero esa gracia nos capacita para buenas obras. Y aunque no somos salvos por las obras, nuestra salvación produce obras en nosotros, produce santidad en nuestra vida. Y eso es lo que habla Santiago. Eso es lo que habla Santiago. Entonces, vas a elegir una epístola o una sección de la epístola que hable acerca de una necesidad latente dentro de tu iglesia. Necesidad dentro de tu iglesia. Ese es el consejo número 1. Número 2, descubre la estructura del pasaje. Descubre la estructura del pasaje. Cada párrafo tiene un flujo de pensamiento, así que encuentra ese flujo de pensamiento y síguelo en tu sermón. Encuentra ese flujo de pensamiento. Vamos a hacer un ejercicio rapidito en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a descubrir la estructura de este pasaje. 4, versículo 12. Hay 3 pasos para descubrir la estructura y así también el flujo de pensamiento. En primer lugar, aísla las ideas individuales del pasaje. Y en segundo lugar, identifica las palabras de conjunción ilativas y de conexión. Voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo comienza el pasaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una idea? ¿Es una idea o es una palabra de conjunción? Conjunción, ¿no? Une a otra, dictamina un propósito, de algún modo u otro, ¿no? Ahora, vamos por aquí. Palabra de Dios. ¿Esta dicta una idea? Sí, ¿cierto? Es una oración. Es una oración. Pero sin embargo, al final, esta palabrita es. Así que ya sabes que después de esta palabra, ¿qué va a hacer? ¿Va a describir? Va a describir. Va a describir. Así que eso es lo que encontramos aquí. Es que viva, ¿cierto? Así que tenemos aquí una característica, viva. La I es una conjunción ilativa. ¿No? Y seguimos. ¿Qué más? Eficaz. Y más cortante que bla, bla, bla. Oh. ¿Qué más? Sigue I. Y penetra. ¿Qué penetra? El alma y el espíritu, ¿cierto? ¿Qué más? La coyuntura de tuétanos. ¿Qué más? Y, hay otra I, ¿cierto? Y. ¿Qué hace más? Discierne. ¿Qué discierne? Pensamientos. Intenciones. El corazón. ¿Listo? Buenas. Tenemos entonces la estructura. Fíjate lo que hemos hecho. Conjunción ilativa. Y. Tenemos aquí lo que llamamos a esto es cláusula principal. Esto se llama cláusula principal. Bajo esta cláusula se desarrolla luego todo el argumento.
Estos llegan a llamarse subcláusulas. Subcláusulas, porque derivan de la cláusula principal. Describe las funciones, las características dentro de ella, lo que hace ella en el creyente. Y empiezo. Mi punto general sería, la palabra de Dios es, mi subpunto viva, eficaz, y empezaría ¿qué? A describir lo que ellas implican. Y ahora fíjate que aquí hay dos énfasis. Penetra ¿qué? El alma y el espíritu. Así que aquí hay dos cosas más que explicar. Discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí tenemos ya casi un sermón establecido. Pero esto sería un poco como que la estructura. Pero a lo que yo voy es que podamos separar las ideas de las conjunciones ilativas. Y de esta manera sabemos entonces de qué habla el texto y también qué habla de esa idea principal. Y así podemos ir armando poco a poco nuestra enseñanza. En el pasaje de Efesios 5, 18 al 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, fíjate, no voy a hacer la estructura, no queda mucho tiempo, pero quiero darles al menos una forma de ella. En primer lugar, tenemos un mandato, un mandamiento. No os embriaguéis con vino, un mandamiento. Luego la razón, en la cual hay disolución, hay desenfreno, perdemos el control de nosotros mismos con el vino. Ahora, ¿cuál es la segunda cláusula y la principal? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles serían los subpuntos? Aquello de lo cual, aquello que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu Santo? Alaba a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es sabio al hablar. Es agradecido con el Señor, ¿no? Y luego posteriormente habla de las mujeres sujetas a sus maridos. Y luego habla de los hijos sujetos a los padres. Esa es una vida llena del Espíritu Santo, regida por el Espíritu Santo, cumpliendo aquellos mandamientos de Dios. Entonces, así es entonces como tenemos una cláusula principal y luego tenemos las subcláusulas, ¿no? Tercer consejo. El primer consejo era identifica una carta en función a la necesidad de la iglesia. El segundo punto era descubre la estructura del pasaje en base al flujo de pensamiento. Ya hemos visto que para ello tenemos que separar las ideas de las conjunciones. Y ya me señala entonces que hay algo que describe de ello, ¿cierto? Algo que describe de ello. Hermanos, la palabra de Dios es, en primer lugar, viva. ¿Qué significa viva? Y empezamos a explicar. En segundo lugar, la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué es eficaz? Empezamos a explicar. La palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. Veamos primero, hermanos, a qué se refiere con alma. ¿A qué se refiere con espíritu? La palabra de Dios discierne. ¿Qué es discernir, hermanos? Empiezas a explicar. Los pensamientos y la intención del corazón. Nuevamente, explicación. Cada una de ellas hacemos también su respectiva aplicación. En tercer lugar, enfatiza el carácter y plan redentor de Dios en Cristo. Siempre, cuando vayamos a predicar un texto, un pasaje, no nos olvidemos que todo lo que nosotros enseñemos debe también llevar a que las personas aprecien el carácter de Dios. A veces estamos enfatizando más las características de los personajes secundarios que las características del personaje principal dentro de la Biblia, que es Dios mismo, ¿no? La palabra de Dios es viva, hermanos. Es viva, no está muerta. Produce un cambio en tu vida. ¿Y eso qué nos muestra del carácter de Dios? Dios es poderoso. Es poderoso para transformar un alma con su palabra viva. Es eficaz. Eso que nos muestra el carácter de Dios, que es fiel. Es fiel. Dios, mi palabra no quedará vacía, sino que hará todo lo que yo ordene. Así que Dios es fiel, ¿no? Más cortante que una espada de dos filos. ¿Cómo es Dios entonces? También corrige, exhorta, anima como un padre, aún disciplina, discierne. ¿Qué atributo podemos sacar de aquí? Es omnisciente, conoce todas las cosas, todos los pensamientos, todas las intenciones del corazón. Debemos
hacer que la iglesia aprenda los atributos de Dios. ¿Por qué la iglesia está cayendo en una decadencia? Porque no conoce a Dios. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que los hombres pecan porque no conocen a Dios. Hay muchos predicadores que le están diciendo a la iglesia, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y terminan dando predicaciones legalistas, terminan actuando como padres a hijos en una corrección en la vida cotidiana. Pero no se trata de eso. Se trata de mostrar la grandeza de Dios, la grandeza de la obra redentora de Cristo, y que eso impulse el corazón de la iglesia a obedecer a Dios. ¿No? Mostremos el carácter de Dios. Mostremos el plan redentor. Número 4, y esto tiene que ver con lo anterior. Fundamenta los imperativos en los indicativos. Y ahora les explico un poquito esto. Fundamenta los imperativos en los indicativos. ¿Qué significa esto? Los imperativos son demandas. Haz esto. ¿La Biblia tiene demandas? Sí. Orad sin cesar. Santifíquense, ¿no? ¿Qué más? Apártense del pecado. Salgan de lo inmundo. Ese es un imperativo, un mandato. Pero la Biblia también tiene indicativos, es decir, ¿por qué lo vas a hacer? Hay personas que dicen, ¿por qué no tomas? Es que el pastor me dijo que no debo tomar. ¿Por qué no vas a la fiesta? Ay, es que el pastor me dijo que no debo ir a la fiesta. O sea, el tema es que su fe reposa en las declaraciones de un hombre o en la exigencia de un hombre. Pero hermanos, la fe verdadera obedece no por las exigencias de un hombre, no por las palabras de un hombre, fundamentadas en las afirmaciones de un hombre, sino por la obra de Cristo. Y eso es importante. William Ames decía, la teología es el conocimiento de cómo vivir en la presencia de Dios. Lo que pidas hacer a tu audiencia debe estar fundamentado en lo que Cristo hizo por ellas. Estaba enseñando homilética en Huancayo y una hermana dijo, yo le dije, ¿de qué vas a predicar, hermana? No. Y ella me dijo, voy a predicar del diezmo. Yo le dije, ok, está bien. Y ella me dijo, no, deben diezmar, porque cuando diezman, Dios le va a multiplicar. Yo le digo, bueno, su imperativo es correcto, pero su indicativo no. Si tú predicas así, las personas van a diezmar por razones equivocadas. No diezmamos para que Dios nos dé, diezmamos porque Dios ya nos ha dado a nosotros. ¿Comprende? Comprendiendo la obra de Cristo, comprendiendo que Él se despojó de su gloria, comprendiendo que Él se despojó de toda gloria, bajó de su trono para caminar este desierto, en esta tierra caída, se hizo pobre para enriquecernos con las bendiciones espirituales. ¿Cómo nosotros también no podemos despojarnos de lo nuestro para que su reino avance? Entonces, ese es el motivo. El Cristo glorificado que bajó de su gloria, ¿no? Y nos trajo redención, vida eterna, para que nosotros también podamos ser generosos, ¿no? Entonces, los imperativos deben estar en los indicativos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ir solamente un pasaje. 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate cómo Pablo argumenta. Dice, por las misericordias de Dios. ¿Qué implica la misericordia de Dios? Implica el hecho de que haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a darnos vida eterna a través de su pasión, muerte y resurrección. Así que Pablo está diciendo, miren la misericordia de Dios en Cristo, aprecien la obra redentora, y eso debe animar sus corazones para vivir de manera santa, para que se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. La santidad no es aquello que nos hace ganar la salvación. La santidad es producto de aquello que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús. Es esa obra redentora, la cual nos dio la gracia para crecer en santidad. Así que cuando crecemos en santidad, no estamos mirándonos a nosotros mismos para ver si somos más santos, para merecer el cielo. Cuando caminamos en santidad, estamos mirando a Cristo. Y así corremos la carrera que tenemos por delante. Y mientras miramos a Cristo,
damos pasos, nos despojamos del pecado, limpiamos nuestro corazón y vamos creciendo en pureza a la imagen de Cristo como por el Espíritu Santo. Así, esa es la carrera. Siguiente. Predica para persuadir. Y esto es importante. Debe haber luz en nuestra predicación. La gente debe comprender lo que hay en este libro. Pero no solamente debe haber luz, sino también debe haber calor. ¿A qué me refiero con calor? También estamos llamados a mover las emociones de los hombres, al punto de que ellos realmente sepan que lo que se dice de este libro es verdad. Hay predicadores con una excelente erudición, saben muchas cosas de la Escritura, pero la predican de una manera tan fría, ¿no? La predican de una manera tan indiferente, que los hermanos o se duermen o se desaniman, ¿no? Pero hermanos, esta palabra, ¿qué es? Es viva. Así que debemos predicarlo a viva voz. Y si hay que alzar la voz, alzamos la voz. Y si hay que utilizar palabras que llamen a la iglesia a responder de una manera enérgica, hay que hacerlo. Debe haber luz, como también calor. Cuando a Martin Lloyd-Jones le preguntaron qué era la predicación, él dijo, la predicación es lógica en llamas. Hacemos pensar a la gente, pero no solamente hacemos pensar a la gente, sino también encendemos sus corazones. Eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? No queremos simplemente llenar las cabezas, queremos inflamar los corazones. Y eso no lo lograremos si tenemos una predicación que primero no encienda nuestros corazones. ¿Ya? Pidamos a Dios esa elocuencia para predicar en llamas. Siguiente, complementa tus estudios de cada pasaje con ilustraciones. Con ilustraciones me refiero a narrativas. Para hablar de la santificación yo siempre uso la escalera. Es una buena ilustración, ¿cierto? La escalera que asciende, sube, ¿no? Y mientras tú caminas, avanzas. Y así igual es la santificación. Esa es una ilustración. Hay veces que vas a tener que predicar a gente que ni siquiera terminó la secundaria o ni siquiera terminó la primaria. Gente que tal vez no sabe leer. ¿Y qué vas a tener que hacer allí? Utilizar ejemplos, ilustraciones prácticos, ¿no? Eso es importante. Siguiente, utiliza referencias cruzadas. Utiliza referencias cruzadas. ¿A qué me refiero? A referencias cruzadas. ¿A qué me refiero con referencias cruzadas? Es lo que vimos en las parábolas, ¿no? Como otro pasaje de la Escritura clarificaba el pasaje anterior. Por ejemplo, cuando Jesús dice el que no aborrece a su padre, madre, hermano, hermana, esposa, no es digno de ser mi discípulo. La palabra aborrecer es odiar. Oye, esto está en contradicción con lo que el mandamiento dice, ama a tu prójimo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Buscar otro pasaje que clarifique el significado. Y cuando buscamos en Lucas, se nos dice, Jesús mismo utiliza en ese mismo contexto otras palabras, diciendo, el que ama a padre o madre o hijos o esposa más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué está pasando ahí entonces? Lo que está diciendo el otro pasaje es el hecho de enfatizar nuestro amor por Dios más que para con nosotros. Si nosotros amamos a madre o padre más que a Dios mismo, es pecado. No somos dignos de ser sus discípulos. Debemos amar a Dios aún más que las personas que tenemos alrededor, ¿no? ¿Sí? ¿Se comprendió? Hice un trabalenguas. Pero así es, ¿no? Usamos referencias cruzadas para clarificar el significado. ¿No? Pero hay que tener cuidado. No utilicemos demasiados textos bíblicos distintos al que estamos predicando, ¿no? Hay predicadores que están predicando. Bueno, hermanos, ahora vayamos a otro texto que dice, van a ver que dice esa explicación. Ahora vayamos a otro texto que también dice lo mismo. Ahora vayamos a otro texto que también, hay que tener cuidado, podemos marear a la audiencia y podemos hacer que la audiencia pierda el foco principal del mensaje. Como último punto, y ya para terminar, San Agustín decía, haz que la verdad sea clara, agradable y conmovedora. Fíjate, tiene que ser clara la predicación, ¿cierto? Tiene que ser clara. Pero les hago una pregunta, ¿la predicación tendrá que ser con palabras que agraden a la audiencia?
A ver, ¿quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? A ver, ¿quiénes dicen que la predicación debe ser con palabras que agraden a la audiencia? Levante la mano. Nadie. Ya. ¿Quiénes creen que la predicación no debe ser con palabras que agraden a la audiencia? Ya. Muy bien. Listo. Ahora, fíjate que hablé de las palabras netamente, no de los principios como tal. Porque los principios bíblicos van a chocar contra el pecado de las personas. Pero las palabras son la forma en que nosotros decimos esos principios. No es lo mismo que yo le diga, lárgate de aquí, a que yo le diga a alguien, por favor, ¿puedes salir ahora? Después hablamos. Es distinto, ¿cierto? Dije el mismo principio, pero con diversas palabras. Ahora, la forma en que nosotros predicamos ¿debe tener elocuencia en nuestras palabras? Algunas personas dicen no. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Aparentemente parecería que Pablo aquí está denunciando el uso de la elocuencia dentro de la predicación. Y aparentemente parece que Pablo estuviera diciendo, la elocuencia es terrible en la predicación. No debe haber elocuencia. Eso digo porque aparentemente pareciera, pero no todo lo que aparentemente parece ser, lo es en realidad. Pablo aquí no está condenando la elocuencia dentro de la predicación. Pablo, en primer lugar, denuncia la elocuencia que busca la gloria del orador antes que dar gloria al Cristo crucificado. Versículo 2, capítulo 2. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay un momento donde muchas veces las palabras del orador, floridas y llenas de sabiduría, retórica y erudición, opacan la cruz de Cristo, al punto de que las personas están más impresionadas por el vocabulario del hombre que por la cruz de Cristo. Y Pablo dice, eso está mal. La cruz de Cristo debe ser el centro del mensaje y no la sabiduría de los hombres dicha con elocuencia. ¿Me dejo entender? En segundo lugar, la misma Biblia habla con palabras elocuentes. ¿Han ustedes, de seguro han leído este pasaje precioso en Romanos 8, versículo 38 o 37, si quieren verlo desde ahí? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es precioso, ¿cierto? Es precioso. Pablo se vale de la elocuencia para comunicar verdades gloriosas de una manera que el lector encuentre agradable. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Fíjense cómo aquí el predicador hace que las personas escuchen la sabiduría divina, ¿no? De una manera que los proverbios implicaban frases que fueran no solamente lógicas, razonables, sino también fueran agradables, fueran memorables. Así entonces la predicación también debe poseer elocuencia. Hay personas, hay predicadores que se paran en un púlpito y hablan la palabra como si estuviesen hablando, como aquí decimos, con su chochera, ¿no? De manera muy campechana. Ahora, no debemos ser nosotros al predicar, eso está bien, pero debemos tener en cuenta que las personas que nos oyen son mixtas. Hay personas profesionales, hay personas no profesionales, hay personas cultas, hay personas simples. Así que nuestro hablar debe ser elocuente, no debe tener un lenguaje grotesco, vulgar. Y esto es importante. Pecan los predicadores que usan palabras vulgares,
Pecan los predicadores que usan jergas que algunas personas en la congregación no van a poder comprender. Pecan los predicadores cuando utilizan ciertos ademanes propios de una conversación casual, pero no de un discurso que busque persuadir a los hombres hacia Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Formulemos bien nuestros sermones con palabras que busquen persuadir a los hombres acerca del mensaje que predicamos. Hay 5 razones, y con esto voy a terminar, acerca de tener un sermón elocuente. En primer lugar, mantiene el interés. Ese pastor, el predicador, habla palabras al corazón de una manera tan bella. Parece un poeta a veces. Hay mucha gente que tendrá cierta adición hacia la poesía. Y tal vez al escuchar el tipo de predicación que das, tal vez de algún modo u otro se interese de una manera mayor. Entonces, número 2, despierta simpatía en la audiencia. Despierta simpatía en la audiencia. ¿Por qué tantos hombres que tienen una falsa doctrina, pero tienen tantos seguidores? ¿Por qué tienen tantos seguidores? ¿Por qué hombres, por ejemplo, como Dante Gebel, como Yesenia Tin, como otros predicadores, tienen tantas personas alrededor, teniendo doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tienen palabras elocuentes, porque saben hablar. Muchas veces eso es lo que atrae a la audiencia. Así que si nosotros predicamos la verdad, ¿por qué también no predicar la verdad de manera elocuente? Siguiente, estimula la sensibilidad. Estimula la sensibilidad. Ciertas palabras bien formuladas hacen que las emociones de las personas también, ¿no? Ya terminó. Hacen que las personas también se conmueven en cuanto a sus emociones. Siguiente, comunica un mensaje más memorable con frases elocuentes, ¿no? Comunica un mensaje más memorable, ¿no? Recuerdo que al predicar acerca de la vida de José y enfatizar el perdón, yo dije una palabra que se quedó en las mentes de todos los oyentes. Amar no solamente implica perdonar al culpable, sino amar al perdonado. Y esa frase que se quedó en la mente de las personas, ¿no? Y al punto de que durante todo el servicio estuviesen repitiendo: hermanos, recuerden lo que hemos aprendido, ¿no? Y esa es una frase que estuve leyendo el texto y la escribí en mi bosquejo. Pero esas pequeñas frases elocuentes llegan a ser memorables para tu audiencia. No voy a decir, pero aquí pregunté la otra vez: ¿de qué predicó tu pastor? Y lo tuvieron que pensar unos minutos todavía. Pero si su pastor hubiese dicho algo memorable, una frase memorable al final de su sermón, tal vez se los hubiese retenido más, ¿cierto? Entonces, ayuda mucho. Incrementa el poder con el que el mensaje es dado, en último lugar. Incrementa el poder con el que el mensaje es dado. Si pueden ustedes durante esta semana, lean el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre que predicaba de manera muy tranquila. Él no gritaba. De hecho, él leía toda su predicación, porque tenía su sermón escrito completo. Pero dice palabras tan memorables que hoy por hoy, después de que ha pasado tanto tiempo, sus palabras siguen haciendo eco en muchos púlpitos. Y su predicación produjo el avivamiento dentro de su ciudad. De ahí entonces que la elocuencia forme parte de la predicación, de manera que el mensaje sea dado con poder. Y obviamente nuestras palabras serán insuficientes en cuanto el Espíritu Santo no obra, así que necesariamente necesitamos el poder del Espíritu. Pero eso no implica que seamos indiferentes a la responsabilidad nuestra de crecer en la gracia que se nos ha dado como predicadores. ¿Estamos de acuerdo? Así es como ciertas frases de manera elocuente, dichas por el predicador, pueden ser una ayuda para los oyentes. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a predicar de una manera, Señor, que a ti te agrade, de una manera fiel, conforme a tu revelación. Tú eres grande, oh Dios, poderoso. Haznos predicadores.
No solamente que traigan luz a tu iglesia, sino también, oh Dios, que enciendan los corazones de los oyentes. Señor, necesitamos aquella gracia, aquella unción que fluye, oh Dios, de tus manos, por medio de tu Espíritu a nuestra vida, para poder predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, con una elocuencia divina, Señor, que conmueva los corazones y los persuada a venir al único que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén.